En este espacio de guión queremos darle unos conocimientos básicos sobre publicidad. La idea es que ustedes puedan realizar un guión publicitario, y después hacemos un ejercicio en el cual van a tener que hacer un guión publicitario. Nosotros les vamos a dar los temas y las consignas específicas. Les decía que acá vamos a dar simplemente un concepto muy básico sobre publicidad. Se ha escrito mucho y en la publicidad también, ¿no? Es una disciplina dinámica, porque todos los días y con la tecnología se producen cambios y va en una progresión vertiginosa. La idea aquí es tener una idea, valga la redundancia, de en qué consiste la publicidad. Nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de publicidad, de dos elementos importantes. Uno es la publicidad y por otro lado tenemos la propaganda. Cuando hablamos de publicidad nos estamos refiriendo lisa y llanamente a vender. Y cuando hablamos de propaganda nos encontramos en el territorio de la ideología, ¿no? Nosotros tenemos entre publicidad y propaganda un común denominador, que es la comunidad, ¿no? Porque esta es la que consume. Entonces, de esa manera, lo que hace la publicidad a través de la venta es propiciar el consumo, mientras que la propaganda lo que hace es tendenciar el comportamiento de esa comunidad. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Muchas veces también pueden haber una mixtura, pueden haber una publicidad solapada en una propaganda, y muy pocas veces también suele haber en una propaganda algo de publicidad. En eso también es obviamente que todo es, en este caso es muy dinámico, y esto hay muchos intereses en juego al respecto. Nosotros, volviendo otra vez al común denominador de ambos conceptos, que es la comunidad, lo que hacen tanto la publicidad como la propaganda a través de las tácticas y las estrategias de cómo llegar al consumidor, apuntan, acá ahí entramos en el territorio de la psicología, apuntan al deseo de ese consumidor, ¿no? Y bueno, ahí esto lo vemos a menudo en las publicidades, ¿no? de automóviles, de cigarrillos. Sabemos que hay también distintos formatos, ¿no? de publicidad, de propaganda. Encontramos en audios, en gráficos, en sonoros, callejeros, parlantes, y bueno, obviamente las redes sociales, ¿no? Y en estos formatos y la publicidad también hay muchos encubiertas, hay otras que son subliminal, llega al espectador desde todas las aristas, ¿no? Y para ello hay un gran trabajo de marketing, que es el estudio de mercado, en el cual se prueba el producto antes de llegar a la góndola del supermercado. Y en este proceso de la elaboración del producto publicitario, me refiero, ¿no? Sobre un X producto hacia la góndola, hay que transitar distintas etapas. Hay distintas formas de estudios de mercado para
probar si el producto puede llegar al consumidor con éxito, ¿no? Entonces realmente hay testeos, hay distintas formas de testear un producto. A veces, por ejemplo, se hacen estudios de mercado, hay agencias que trabajan citan a distintas personas de distintos estratos, de distintos intereses, inclusive entre ellos que no se conocen, 8 o 10 personas, los citan en reuniones de no más de media hora, en donde ponen el producto en la mesa y comienzan a preguntar opinión sobre ese producto. Digo, esto es una de las tantas técnicas que tiene el producto. Después ustedes habrán visto también mucho las degustaciones en los supermercados. Y se transita en este caso varias pautas, a propósito de pautas, las famosas pautas publicitarias, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo, con el espacio y el precio, ¿no? Eso es la pauta publicitaria para pautar, como su nombre lo indica, en el medio de comunicación elegido para determinado producto. Ustedes saben que de acuerdo a las características del producto también se elige el medio por el cual se va a difundir o promocionar. Cuando hablamos de tiempos en publicidad, generalmente no pasan los 20 segundos las publicidades. Tengan en cuenta esto para los trabajos que ustedes van a hacer. Y cuando hablamos de propaganda, que realmente son las propagandas que hacen el gobierno, por ejemplo, para una vacunación o para medidas sanitarias, o a veces también la propaganda sobre algún logro municipal o gubernamental, y se lo llaman institucionales, ¿no? Mientras que la publicidad son comerciales, la propaganda se trabaja a través de institucionales. Y con respecto al tiempo, generalmente son muchos más extensos, ¿no? Aparte, ahí se manejan otros precios y a veces llegan hasta el minuto. Y cuando estamos hablando de segundos en televisión, sobre todo, es muy, muy caro. Con respecto al producto, y dentro de la etapa del proceso del producto a la góndola, entre comillas, hay distintas etapas. Cuando el producto es nuevo, estamos en proceso de lanzamiento al mercado, ¿no? Muchas veces el producto se lanzó, tiene un tiempo en el mercado, ¿no? Y se requiere de un sostenimiento, que son el lanzamiento, que realmente siempre es una publicidad mucho más fuerte, tiene mucha fuerza, abarca prácticamente muchos canales de comunicación, y después ya viene un sostenimiento, ¿no?, en el mercado a través de ver que se siga viendo el producto. Generalmente, luego del sostenimiento y cuando se advierte que el producto comienza a decaer, las ventas, lo que se hace es un refuerzo, ¿no?, en donde vuelve otra vez con ímpetu a promocionarse el producto. Muchas veces, si se utilizó algún logo determinado, algún personaje determinado, alguna cara conocida que sea el representante, el leitmotiv del producto, generalmente vuelve otra vez a ofrecer el producto en el mercado, ¿no? Entonces tenemos en principio un lanzamiento
cuando se lanza el producto, un sostenimiento, ¿no? Con comerciales, propagandas mucho con menos fuerza, más tranquila, de manera de estar siempre el producto en el mercado, presente, en los medios, etc. Y el refuerzo. Con respecto a... hay varias preguntas para hacerse, para escribir un guión de publicidad. Nosotros lo vamos a transcribir estas preguntas, pero les voy a adelantar rápidamente para tener una idea. Para escribir un guión de publicidad, debemos hacernos varias preguntas. La primera es, ¿qué se va a vender? ¿Qué se va a vender? Y esto tiene que ver con que si el mensaje es creíble, si es convincente. Con eso tiene que ver. Otra pregunta importantísima es, ¿a quién va dirigido nuestro producto? ¿No? Y esto tiene que ver con que si se comunica bien el beneficio del producto o de la marca, esa tiene que responder a esa pregunta, ¿no? Después tenemos también qué tiempo de duración va a tener. Acá nos preguntamos nosotros, ¿tiene la suficiente originalidad para que este producto pueda sostenerse por X tiempo en el mercado? Esa pregunta tenemos que hacernos. Otra pregunta importante también es, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Y con esto, para ello, responder esto, tenemos que preguntarnos, ¿podrá ser entendido con la suficiente claridad por parte del receptor? Esa pregunta tenemos que hacernos cuando hablamos de la idea principal. Otra pregunta es, ¿cómo es la historia que desarrolla la idea? ¿No? Bueno, la sinopsis, ¿no? Y esto es importante porque tenemos que preguntarnos, ¿consigue llamar la atención del receptor el producto? Otra pregunta a tener en cuenta es, ¿cómo vas a hacer resaltar lo que debe recordar la gente del producto, obviamente? Eso es muy importante. ¿Cómo vas a hacer resaltar lo que debe recordar la gente? Importantísimo esta pregunta. Y después vemos, ¿se hace recordar fácilmente? Y otra pregunta es, y última es, a modo de reflexión, ¿no? De donde dice, tener en cuenta las siguientes preguntas a efecto de estar seguro de la idea a plasmar, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con que si contribuye el mensaje publicitario a satisfacer los objetivos, o a alcanzar los objetivos planteados. Hay una especie de corolario en este formulario que dice que se ensalzan las cualidades del producto y aunque por el momento no está definido el eslogan, ¿no? Lo que se hará en el guión literario, la idea debe ser clara y contundente. Nosotros cuando planificamos este espacio, pensamos mucho en la práctica. Creo que lo dijimos en la única clase que tuvimos presencial, en donde apuntamos a que ustedes puedan tener salida laboral. Y esta posibilidad de guiones de propaganda o de publicidad hay en el medio muchas, porque generalmente con respecto a la propaganda los municipios del interior, ya sea de Chaco, de Corrientes, bueno, del NEA, ¿no? Formosa, Misiones, ahí alrededores,
generalmente piden, necesitan que puedan, necesitan propuestas en todo momento de promocionar sus actividades, no solamente en este caso sus actividades internas o que tengan que ver con actividades meramente del municipio para adentro, sino también, por ejemplo, eventos o fiestas provinciales, municipales, que hacen, por ejemplo, ustedes van a ver en los temas de guiones que presentamos, de propuestas de guiones que van a trabajar para este tema, van a ver la fiesta de la Corvina en Formosa, del Pomelo, la fiesta del Dorado en Corrientes, del Surubí, de distintas fiestas patronales. La idea, nosotros aconsejamos a los alumnos, es que formen grupos de trabajo, 2 o 3 grupos, y puedan elaborar propuestas para estos municipios. No olviden que el Estado, en este caso el gobierno, si bien de cierto demoran para pagar, pero pueden pagar muy bien. No es lo mismo que las empresas privadas para comerciales que lamentablemente en el medio todavía no han valorado el trabajo de la publicidad. Entonces hacen cosas lo más económicamente posibles y cualquier cosa, obviamente, y con eso sirven. Las únicas empresas que están funcionando en el medio son las grandes empresas cuyos administraciones y departamento de publicidad no están en nuestra zona. Entonces, esta es una gran posibilidad. Por eso nosotros hacemos hincapié e insistimos a que generen ustedes comerciales o publicidad, en este caso propaganda, para los gobiernos, para los municipios. Hay muchas posibilidades laborales en este rubro.